¿Cómo está, doctor? Qué gusto que nos atienda. Buenos días, a través de Radio Sucre, Ley Sistema 2. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Doctor, lo hemos llamado. ¿Qué nos puede comentar sobre el debate presidencial? Bueno, realmente se llama debate, pero no hubo mucho debate, la modalidad no ayudó. Lo ideal hubiera sido que haya un periodista haciendo preguntas y repreguntas y que se trate de topar menos temas. Las preguntas fueron larguísimas, ocupaban muchos temas y al final del día los candidatos no respondían a esas preguntas. Yo creo que para una futura ocasión hay que mejorar el formato y hay que insistir, que el periodista insista en los temas hasta obtener las respuestas que se buscan, escogiendo además abarcar menos territorio. Ahora, con todos esos bemoles que logró tener este supuesto debate, ¿qué le ve de positivo y qué le ve de negativo, doctor Acosta? Bueno, el debate al final del día es positivo, se conoce un poco más a los candidatos, tal vez sirvió para conocer un poco más las actitudes, la forma de ser de los candidatos, y claro, lo demás hay que investigarlo, hay que leer los planes de gobierno, y ya sabemos qué es lo que nos están proponiendo. Aquí estamos frente a una disyuntiva en lo económico y en lo político, una disyuntiva importante. En lo político, la alternativa nos están planteando, por un lado, el candidato Arauz, hijo de Correa, seguidor del Correato, miembro del gobierno de Correa durante muchísimos años, lo que nos plantea es insistir en ese modelo totalitario, acumulación de poder. En su plan de gobierno habla de una nueva asamblea constituyente para modificar la cancha a su favor. Nos dice además que no piensa quedarse 4 años, sino que su objetivo es quedarse de 20 a 50 años en el poder a través de su movimiento. Esa es una alternativa. La otra alternativa en lo político viene por el lado de Guillermo Lasso, que nos dice que va a respetar las instituciones, un presidente que no busca eternizarse en el poder, entonces sería un presidente para 4 años. Entonces es una primera elección que tenemos que hacer los ciudadanos, elegir si queremos un retorno del totalitarismo, un gobierno que capta todas las funciones del Estado. No podemos olvidar la frase famosa de Rafael Correa, cuando él dijo que él era la cabeza de todas las funciones del Estado. Es decir, se abandona la división de poderes y el Ejecutivo asume todos los poderes del Estado. Y con eso también se introduce un nivel de arbitrariedad muy grande en la sociedad. O la alternativa de un presidente que dure 4 años, bueno o malo, que me guste o no me guste, pero que después de 4 años los ciudadanos volvamos a elegir quién queremos que gobierne el Ecuador. Pero desde este prisma, desde esta óptica, doctor Acosta Burneo, desde este prisma, realmente la ciudadanía, el pueblo en general, ve las cosas diferentes. Generalmente se inclina un poco más hacia el populismo, no hacia la gente seria que quiere llevar el país hacia adelante. ¿Por qué? Sí, lamentablemente el electorado no es afín a analizar temas políticos, a valorar la democracia. Lo que quiere al final del día es cómo llega el pan a su mesa el día de hoy. No le preocupa qué pasa mañana, le preocupa hoy, el almuerzo de hoy. Entonces, en ese cortoplacismo propio de una población empobrecida, los resultados son que se eligen normalmente por populistas. El que me ofrece pan para hoy. No me preocupa que la oferta normalmente del populismo sea pan para hoy, hambre para mañana. Eso no es relevante, lo que me interesa es el hoy. Y esto ya lo hemos vivido. El manejo, lo que estamos viviendo ahora es el mal manejo de la bonanza. En la bonanza se tomaron las decisiones equivocadas y este momento llegaron las épocas de vacas flacas. La política del pan para hoy, hambre para mañana. Y el pueblo vuelve a elegir una y otra vez la misma política. Pan para hoy, hambre para mañana. Me van a regalar $1,000 la primera semana de gobierno. Aplausos, yo quiero ese candidato. Lo que no pasan al siguiente nivel de análisis, a darse cuenta y preguntarse, ¿y de dónde viene ese dinero? Y la realidad es que ese dinero es el dinero de los depositantes. El gobierno se quiere coger el dinero del Banco Central, que no es del Banco Central, es de quien depositó en una cooperativa. José Guamán, que depositó $80 en una cooperativa, una fracción de ese dinero se fue al Banco Central. María Pérez, que depositó $30 en un banco, una fracción se fue al Banco Central. Ahora el gobierno dice, yo me voy a coger esos depósitos del público y de esa manera voy a regalar dinero a diestra y siniestra. Entonces,
Muy bien las transferencias en efectivo a la población, pero hay que ser responsables y darse cuenta que eso no se puede hacer poniendo en riesgo a todo el sistema financiero, cogiéndose los depósitos del público, porque eso genera una destrucción del sistema financiero y eventualmente una crisis de gran magnitud. Entonces, el gran desafío en el país es pasar de esa visión cortoplacista de cómo me soluciono los problemas hoy, así esté generando graves problemas mañana, a una visión mucho más sostenible. ¿Necesito solucionar los problemas hoy? Definitivamente sí, pero también no necesito no tener problemas mañana. No puede ser que por solucionar los problemas hoy genero más problemas para mañana que me van a arruinar el nivel de vida en el futuro. Ahora, ¿cómo hacer entender eso a la ciudadanía? 8 y 16. Es tan difícil. Es complejo, requiere de una mayor cultura política y una cultura económica, de entender que las decisiones que se toman tienen consecuencias y que hay que saber cuáles son esas consecuencias. Ya lo vivimos con las distintas metidas de mano que se hicieron en el pasado. Por ejemplo, a la seguridad social, el IES, otra de las víctimas del cortoplacismo. Se le metió la mano regalando beneficios sin costo. Por ejemplo, los beneficios a los hijos menores de edad. Son beneficios que no estaban financiados. Entonces uno dice, qué maravilla, qué buen presidente, cómo me da todos estos beneficios. Pero en realidad lo que está haciendo es desangrando al IES y en este momento el IES está quebrado. Entonces, más temprano que tarde, tocará poner en orden el IES, reducir los beneficios que existen, ampliar los años de trabajo para poder jubilarse, etcétera. Tomar medidas porque al IES lamentablemente se le metió la mano, el cortoplacismo llegó al IES y entonces vamos a pagar el costo de esas políticas. El gran problema es que esas políticas populistas no tienen el efecto nocivo al día siguiente, toma un poco más de tiempo. Entonces ahí es donde viene la dificultad de poder entender la causa y efecto. No nos damos cuenta que la quiebra del IES que vemos en la actualidad y que muy pronto tendremos que discutir cómo evitar un colapso de esa institución, se produjo hace algunos años cuando en la bonanza se adoptaron medidas irresponsables. El gran desafío viene por el lado de educación, 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 que la población se dé cuenta que la política del pan para hoy, hambre para mañana, les afecta y sobre todo afecta a los más pobres, a quienes van a ver cómo las malas decisiones, por ejemplo, las malas decisiones de la bonanza, el habernos gastado los fonditos que tenía el Ecuador durante la bonanza, que se gastaron en la bonanza, cuando eran para las épocas de vacas flacas, eso les afecta. Porque al día de hoy, si por ejemplo tuviéramos todavía fonditos de contingencia, hubiésemos podido usarlos para hacer transferencias a quienes perdieron su trabajo, para atender la emergencia sanitaria, para ampliar las capacidades sanitarias del país de manera significativa. Pero no, la miopía hizo que se gaste todo ese dinero en la bonanza cuando había muchísimo dinero y que para cuando se acaba la bonanza no tenemos ninguna reserva para enfrentar los problemas. Pero es increíble, doctor Alberto Acosta Borneo, estamos conversando con él, analista político y económico. Pero es increíble conversar con personas que supuestamente son preparadas, inteligentes, profesionales, y piensan exactamente lo contrario. Es increíble. Sí, es lamentable esa visión cortoplacista que prima, y lo lamentable es que la visión cortoplacista no genera bienestar en las sociedades. Si es que todas las familias manejaran con esa visión cortoplacista, nadie ahorraría para su vejez, por ejemplo. ¿Por qué las personas ahorran, o la mayoría de personas responsables se preocupan de cómo voy a mantenerme cuando sea viejo? ¿Por qué las personas se preocupan en ahorrar para construir una vivienda? Más fácil sería gastarse todo el dinero inmediatamente y sentir mucho bienestar. Me puedo gastar todo lo que gano, hasta el último centavo, y no ahorro nada. Pero ¿qué sucede? Es como el cuento de la cigarra y la hormiga. La cigarra pasa farreando, pasa cantando y bailando, vive supuestamente muy feliz hasta que llega el invierno y se encuentran con que no tienen ni siquiera comida. Exactamente lo mismo sucede en la economía, con nuestros políticos que son como las cigarras, que son más aplaudidos mientras más gastan. Eso es lo que se aplaude. Y lo que no aplaudimos es del político, el estadista, el visionario, el que se da cuenta que no se trata solo de cantar y bailar en verano,
sino que hay que prepararse para el invierno. Y eso es parte de la responsabilidad de un estadista. No puede dejarle al pueblo abandonado, gastando al máximo en la bonanza, y después, ¿qué me importa? Después que paguen las consecuencias. Y además ahí viene el ciclo perverso de la política. Normalmente los gobiernos populistas expanden su gasto agresivamente, terminan sus periodos y dejan el ajuste para el siguiente. Y le acusan de todos los problemas del siguiente. Esa es la gran miopía, lo que ha sucedido ahora. En la bonanza, Rafael Correa mal manejó la economía, generó todos los problemas de la crisis fiscal, los problemas de competitividad que tenemos, pero termina su periodo, se va y le deja al siguiente presidente, a Lenín Moreno, un país quebrado, y tiene la desfachatez de decirle, es por tu culpa que estamos viviendo el ajuste económico, porque conmigo no había ajuste económico. Pero en la realidad es que en la bonanza es donde se generaron todos estos problemas. Si Rafael Correa hubiese manejado bien la bonanza, con prudencia, pensando en el largo plazo, no solamente en el tiempo que iba a estar, no hubiésemos tenido que sufrir el ajuste económico que estamos viviendo en la actualidad y que todavía vamos a vivir por algún tiempo. Es claro lo que usted dice, mi querido doctor Acosta, es una gran verdad, clarito, más claro no lo puedo haber explicado sencillamente. Pero en el futuro, ya usted nos ha hecho ver el futuro, es una gran verdad. Las expectativas económicas para el país, usted las ve positivas, negativas. 1.000 millones dice el Fondo Monetario que nos va a dar porque va a entregar a los países en problemas económicos 650.000 millones de dólares. Los va a repartir entre todos ellos. En junio, a lo mejor julio, a Ecuador le toque 1.000 millones, aparte de lo que han dado. La perspectiva económica, ¿cómo la ve? Cuando el petróleo sube y baja, llegó casi a 65 y estamos en 59 otra vez, bajó como 4, 5 o 6 dólares entre todos estos días. La minería nos está apoyando en cierta forma, las flores nos está apoyando, la agricultura también, el banano, etcétera. Volvemos a ser el primer país productor de banano hoy por hoy, nos acaban de informar. ¿Cómo ve la perspectiva económica al nuevo gobierno? La situación es compleja, la corrección de los desequilibrios que se generaron en la bonanza y que los venimos arrastrando desde 2014, no es una corrección inmediata. La afectación que vivimos en este momento no solamente es por el coronavirus. El coronavirus vino a agravar todos los problemas que ya teníamos, pero los problemas los arrastramos de antes. Una crisis fiscal importante por exceso de gasto durante la bonanza. Se acaba el excelente precio del petróleo, volvemos a un precio normal y entonces ya no tenemos cómo financiar el gasto público. Los problemas de competitividad, de que el Ecuador se haya vuelto un país caro por esa abundancia de petrodólares de la bonanza y políticas equivocadas como la sustitución de importaciones que nos volvieron caros. Todas esas políticas y esos problemas, el problema de crisis fiscal y la crisis productiva, no se solucionan de la noche a la mañana. No se solucionan con las vacunas tampoco, eso hay que estar muy claros. Requiere de mucho más, requiere de reformas estructurales. ¿Qué hay que hacer? Lo primero, corregir incentivos. Somos un país que castiga la inversión a todo nivel. A nivel de las pequeñas y microempresas, se les cobra un impuesto a la renta del 2%, incluso cuando no tienen renta. Cuando pierden dinero, igual pagan impuesto del 2% sobre sus ventas. A nivel de las empresas más grandes, la carga corporativa en el Ecuador es 42,6%. Carga corporativa superior al promedio regional de 32,6%. ¿Qué es carga corporativa? La participación de trabajadores, impuesto a la renta, impuesto sobre los dividendos. ¿Qué mensaje le damos al inversionista? Si usted quiere invertir, piénselo bien, porque en Ecuador le vamos a castigar. Váyase a Colombia, váyase a Perú, váyase a donde usted le dé la gana en la región, le van a tratar mejor. Aquí castigamos, de aquí invierno. Esos son los mensajes perversos. Hay que corregir incentivos. Un incentivo perverso, el impuesto a salida de divisa. Somos un país dolarizado y bloqueamos el flujo de capitales cuando los dólares están en el exterior. Y después, en materia productiva, hay que corregir todos los problemas de competitividad, seguir abriendo mercados. No puede ser que nuestros productos sean castigados para entrar a mercados tan importantes como Estados Unidos, cuando los productos colombianos y peruanos entran sin ningún arancel. Esos son temas de fondo que hay que corregir. El exceso de trámites hay que eliminarlo, simplificar la producción, eliminar el exceso de regulaciones estatales a la producción. Necesitamos facilitar el emprendimiento, porque solamente la producción es la que genera bienestar, es la que genera empleo. Al final del día lo que tenemos que impulsar es la producción, el círculo virtuoso
de inversión y producción. Ha sido clarito, mi querido doctor. Realmente es importante todo lo que usted dice. Y es claro, los ejemplos que pone son clarísimos, no hay otra cosa. Pero lo que volvemos a repetir es que nuestro pueblo no entiende cómo hacerles entender esta realidad. El gran desafío, como te digo, es la educación. Necesitamos seguir ampliando y educando, yo creo que incluso a nivel de las escuelas, más educación en materia económica y en materia política. La materia de emprendimiento debería ser obligatoria en todas las escuelas, que la población salga con mejores herramientas y pueda entender el valor de emprender, el valor de ahorrar, el valor de producir, que lamentablemente en el país no son reconocidos. Y sobre todo que entienda también la causa y efecto, que comience a pensar en el mediano y largo plazo, entender que toda acción que uno toma tiene una consecuencia y que hay que medir bien esas consecuencias, que el populismo no es la solución, que los países que han progresado no ha sido con populismo, con el presidente que más regala, sino con el presidente que sabe hacer las cosas sosteniblemente. Tenemos que preguntar siempre que nos quieran regalar algo, decir, ¿de dónde va a salir ese dinero? Porque normalmente lo pagamos nosotros mismos. Lo pagamos nosotros mismos a través de impuestos excesivos. Por ejemplo, nos dicen, te voy a regalar tales transferencias, pero lo pagamos vía aranceles más elevados, lo que cuesta un pantalón, una camiseta, un par de zapatos, debido a ese encarecimiento de los aranceles. Entonces los políticos normalmente nos regalan, nos ponen dinero en un bolsillo, pero nos quitan del otro bolsillo. Y es lo que tenemos que tener, esa educación para poder entender que no hay almuerzo gratis y que al final del día lo que queremos es un entorno propicio para generar producción, que eso es lo que genera inversión, lo que genera bienestar. Solo la producción genera bienestar. Siendo mejores productores se genera empleo y se genera ingresos para las familias. Doctor Acosta, 8:28. El economista Osvaldo Calderón le tiene unas preguntas, por favor. Economista. Gracias, licenciado. Doctor Acosta, en función de todo lo que usted ha mencionado, ¿sería bueno que aprendamos con el dolor? Yo creo que lamentablemente ya de dolor estamos curtidos y repetimos los errores una y otra vez y no aprendemos. Tropezamos con la misma piedra una y otra vez. Ya vivimos la primera gran bonanza petrolera, para no irme más atrás, la primera gran bonanza petrolera en los años 70. Abundancia de ingresos, inversión pública a las nubes, construcciones magníficas, las ciudades se crearon, para solo al final del día darnos cuenta que habíamos despilfarrado la bonanza y salimos de la gran bonanza con un Estado altamente endeudado, con una crisis de la deuda en 1982 y una necesidad de ajuste de 2 décadas de sufrimiento para la población ecuatoriana. Repetimos la historia. Segunda gran bonanza petrolera. 2007, segunda gran bonanza. La inquietud, y se la explico. Aprender con el dolor y el sufrimiento, ¿por qué? Porque ante la circunstancia que estamos viviendo, la realidad que estamos viviendo, que administre pues, el populismo para ver cómo salimos de la crisis, pues si es tan cierto todo lo que ellos están mencionando, y si nos ofrecen la panacea, a ver, resuelve el problema. Sí, lamentablemente sabemos que no lo van a resolver, lo van a magnificar. ¿Qué van a hacer? ¿Quieren meterle la mano al Banco Central? ¿Quieren que emita nuevamente dinero? De esa manera van a repartir dinero y en el corto plazo se va a sentir un cierto bienestar. Pero esa política monetaria expansiva no es sostenible y entonces lo que van a generar es una crisis posterior. Ya no sucedió con la metida de mano del Banco Central en los 90. Le hicieron imprimir sucres agresivamente y el resultado todos lo conocemos. Terminó ¿por qué imprimía sucres agresivamente? Para financiar gasto público y para salvatajes bancarios posteriormente. Terminó con la crisis del 99. Ahora quieren repetir la misma escena. Quieren meterle nuevamente la mano al Banco Central que emita, en este caso ecuadólares, porque ya no puede emitir dólares, que emita ecuadólares para financiar gasto público. Eso inicialmente se sentirá como que hay bienestar, pero va a generar un nuevo problema que va a terminar eventualmente en una nueva crisis económica importante que puede terminar incluso con la dolarización. Entonces, nuevamente vamos a repetir la historia.
el pan para hoy, hambre para mañana, meterle la mano al Banco Central, y los plantean los populistas, se siente un bienestar temporal solamente para terminar en una crisis de gran magnitud, que en la lógica del populista, ojalá le llegue al siguiente gobierno. Él será el siguiente gobierno al que se le culpe y se diga, mire, el siguiente es el que generó los problemas, cuando la realidad es que los problemas se van a generar con la política que me está planteando en este momento Arauz, de meterle la mano al Banco Central, de repetir lo que se hizo en los años 90 y que quieren ahora volver a aplicar con la esperanza de tener resultados distintos. O sea, las dos corrientes nos han quebrado, porque en el 90 y pico, ¿quiénes nos quebraron? Y ahora en el 2000 y pico, ¿quiénes nos quebraron? En el Ecuador, si usted se pregunta, lo que no se ha aprobado en el Ecuador es la libertad económica, que ha sido el fundamento para el desarrollo del mundo. La izquierda o la derecha en el Ecuador son estatistas, esencialmente estatistas. Aplican todas las mismas recetas. Cambian un poco los matices, pero en el fondo es intervención estatal al máximo. Lo único que no se ha aprobado en el Ecuador es lo que hizo, por ejemplo, Europa, lo que hizo Estados Unidos para desarrollarse, y es dejar un mayor campo de acción para la producción, separar Estado y producción, que el Estado y economía, que la producción prospere, que la innovación prospere. Eso es lo único que no se ha hecho. Entonces no se trata aquí de izquierdas o derechas. Lo que tenemos que hablar es realmente de si vamos a aprobar realmente lo que funciona en el mundo, y es confiar en la capacidad que tienen las personas de emprender, de innovar, confiar en los individuos. Es decir, la disyuntiva es entre libertad o estatismo. Esa es la disyuntiva. Y eso tenemos que aprender, y yo creo que ya es hora de aprender en el Ecuador, para probar intentar lo que ya ha funcionado en el mundo. Gracias de mi parte, doctor Acosta. Muchísimas gracias, es un gusto. Muy bien, doctor. Ahora sí, le agradecemos 8:32, 28 para las 9. Realmente es importantísimo sus criterios, muy importante definitivamente. Pero, ¿sabe qué? Ya lo iba a despedir. El momento del estatismo. Si un gobierno, cualquiera que sea esta, por ejemplo, entrega una empresa, hablemos las telefónicas, entrega una empresa privada y le dice, ¿sabes qué? Del bruto que tú factures, el 51% es para el Estado, el 41% es para ti o tus utilidades y pagues tu inversión. Inmediatamente el otro lado, sea quien sabe, lo ve mal. Están regalando las empresas, le están dando a la empresa privada. Somos ingobernables. Lo que sucede es que en el Ecuador y en el tema estatal, yo creo que uno de los graves problemas es que todavía los ciudadanos no nos ponemos de acuerdo de cuál es lo prioritario para el Estado. Y yo creo que para mí el Estado tenemos claro que el Estado debe priorizar. Igual que una familia no puede hacerlo todo, el Estado tampoco puede hacerlo todo. Tenemos que decidir qué queremos que haga. ¿Queremos un Estado empresario de trenes, de aviones, de telecomunicaciones? ¿Eso es lo que queremos? ¿O queremos un Estado que invierte en el ciudadano? Que invierta en educación pública gratuita de calidad, porque lo que tenemos no es de calidad, que invierta en salud pública de calidad, que invierta en seguridad. Yo creo que para mí la respuesta es clara, necesitamos priorizar el gasto público en el ciudadano, y la única manera de priorizar el gasto público en el ciudadano es reconociendo que el Estado no lo puede hacer todo, que tiene que escoger qué hacer y qué no hacer, y eso significa dejar de hacer aquello que no es importante. Invertir en el ciudadano es lo único que le va a cambiar la vida. Si se invierte en la educación pública de calidad, por ejemplo, va a cambiar la vida de nuestros hijos. A nivel internacional, las universidades públicas compiten palmo a palmo con las mejores universidades privadas. Estudiar en una universidad pública en Estados Unidos o en Europa no es signo de segunda calidad o tercera categoría. Es calidad en educación a nivel mundial. Es algo que se debe hacer en el Ecuador también, se puede hacer, pero la única manera de hacerlo es priorizando, porque si queremos que el Estado haga de todo, cuando llega lo importante, a la salud, sucede lo que pasa aquí, que Sí, lo estamos oyendo. Nos prohíben, simplemente sucede lo que ya nos ha pasado, nos prohíben seguir, nos dicen, se acabó el dinero. Ese es el problema. Nos dicen, ya no tenemos cómo pagar médicos, no tenemos cómo pagar profesores. Entonces, eso es lo que pasa cuando no se sabe priorizar el gasto público. Definirnos. Tenemos que tomar una definición los ecuatorianos. Ok, doctor, le agradecemos mucho y en un futuro no muy lejano esperamos tener con sus buenos comentarios, conversar nuevamente con usted. Perfecto, muchísimas gracias. Fue un gusto.